El cohete de Pakal. Se puede decir que el artefacto más importante de la cultura maya que se ha descubierto es la tapa del sarcófago de piedra del rey Pakal, que ha generado una importante controversia. Los estudiosos de la corriente dominante creen que se trata de una representación del rey Pakal en un viaje a los infiernos o inframundo. Pero los teóricos de los antiguos astronautas creen que el rey es representado sentado ante los mandos de una nave espacial y lo han bautizado como el astronauta de Palenque. Parece que está viajando por el espacio. Él es el original astronauta, manejando su nave espacial para ir al espacio. Hemos mantenido durante mucho tiempo que la representación aquí es el rey Pakal sentado en una especie de nave espacial. Él está en el mismo ángulo que los astronautas modernos durante el despegue. Está manipulando algunos controles. Tiene algún tipo de aparato de respiración y algún tipo de telescopio frente a su cara. Sus pies están en algún tipo de pedal. Y usted puede apreciar algo que parece como un tubo de escape con sus llamas. La tapa del sarcófago de Pakal ha sido una pieza central para la teoría de los astronautas antiguos desde el principio. Eric von Daniken cree que esta es una de sus principales evidencias. Usted ve su mano superior, que está manipulando algunos controles. Con la mano inferior está encendiendo algo. El talón de su pie izquierdo está en una especie de pedal, y fuera de la cápsula se puede ver la llama vinculada. Esto es increíble. Esta es la prueba absoluta de los extraterrestres. La teoría se basa en la idea de que los mayas no estaban representando sus símbolos habituales aquí, sino que estaban tratando de mostrar de manera realista un cohete con Pakal de piloto. Creo que la mejor cosa que puedo hacer para usted aquí es explicar claramente lo que los especialistas en la cultura y obras de arte maya y otros estudiosos consideran que está mostrando esta escena. Como dijo Ancient Aliens, los arqueólogos creen que esta escena está representando el momento de la muerte de Pakal y su descenso al inframundo. Déjenme mostrarles por qué creen eso. El símbolo más famoso de esta imagen es el árbol del mundo, que si usted cree las afirmaciones de Ancient Aliens, sería el casco completo del cohete. Es difícil dejar de enfatizar la importancia del árbol del mundo en la mitología maya. La idea era que el árbol del mundo se extendía hacia los cielos con sus ramas, mientras sus raíces se extendían hacia el inframundo. Así que era un símbolo del puente entre el inframundo, los cielos y la tierra. Cuando se representa, casi siempre incluye la doble cabeza de la serpiente de la visión en sus ramas, igual que lo representado en la tapa del sarcófago de Pakal. Se cree que la serpiente de la visión vive en el centro del mundo, por ello se muestra justo sobre el inframundo y justo debajo de los cielos. En sus ramas más altas se encuentra el pájaro celeste, que se puede ver con más claridad en otras representaciones del árbol del mundo, como esta, pero en la tapa de Pakal se puede ver cómo se representa claramente el mismo pájaro. El pájaro celeste representa los cielos, y por ello se le colocaba en la parte superior del árbol del mundo. Lo que Ancient Aliens afirma que es el tubo de escape, o fuego del despegue del cohete, es las raíces del árbol del mundo, que se extienden hacia el inframundo. Lo cual no es solamente típico en las representaciones del árbol del mundo, es casi un requisito. En el inframundo, vemos una imagen del enorme sol maya, que Pakal le está montando en el inframundo. La idea era que cada vez que el sol se ponía, en realidad estaba viajando al inframundo, donde iba a morir, como todo lo demás en el inframundo. Usted puede incluso ver que la mitad inferior de la cara solar era un esqueleto, mientras que la mitad superior aún tenía carne, y aún no había muerto. Este es también un tema común, que muestra el momento de la transición. Así, Pakal está viajando junto con el sol en el inframundo. Incluso el humo de la llama se explica fácilmente cuando se entienden los símbolos mayas. En el arte maya, cada vez que vea un denominado viajero, es una persona en transición de un mundo al otro, y debe haber algo que hace posible el viaje. A veces se trata de un cordón umbilical retorcido, pero casi siempre es una serpiente, generalmente una serpiente de 2 cabezas. En otras palabras, estar en la boca de una serpiente de 2 cabezas era un símbolo de la transición de un mundo al otro. Se puede ver que el denominado humo es en realidad la barba de la serpiente tradicional, que aparece en casi todas las representaciones de serpientes en el arte maya. Ahora que tiene una idea de lo que los estudiosos creen acerca de esto, echemos un vistazo a algunas de las reclamaciones específicas de Ancient Aliens. Él está manipulando algunos controles aquí.
Dicen que sus manos manipulan controles, pero si mira detenidamente su mano derecha, no toca nada en absoluto, y lo que se ve a su derecha no está conectado al árbol más que cualquiera de los otros elementos flotantes de la imagen. Su mano izquierda podría decirse que parece estar manipulando controles, más que la derecha, pero tendría que decir que todas estas marcas en el árbol también son controles, cuando en realidad, es probablemente, la corteza del árbol del mundo cuyo diseño estaba basado en el árbol de ceiba, que tiene una corteza muy inusual y por lo general se representada de una u otra forma en el arte que se relaciona con el árbol del mundo. La extraña posición de las manos de Pakal en esta imagen es realmente lo que causa el alboroto. En la década de los 70 se hizo un vídeo para desenmascarar la teoría de los antiguos astronautas. Un experto en la civilización maya explicó que las manos, a menudo, se representan en el arte maya, en delicadas posiciones. A los mayas les gustaba mostrar las manos en gestos bien delicados. Estos gestos son comunes en el arte maya. Hay ejemplos similares en el lado de la losa. En cuanto a la afirmación de que el pie está sobre algún tipo de pedal, tendría que decir que, si es así como los alienígenas diseñan pedales, entonces estamos mucho más avanzados que ellos, en ese área, porque ese es el peor ángulo posible para poner cualquier tipo de pedal. Además, existen otros relieves mayas del inframundo, en losas similares, con los pies colocados en posiciones semejantes, pero sin el cohete. ¿Qué pasa con ese llamado tubo de respiración, en su nariz? Bueno, no se conecta nada y, si se mira de cerca, lo que podría conectar también está representado en el otro lado de la tapa y es claramente un elemento estilístico de la serpiente de la visión. En realidad se trata de un adorno nasal, específicamente un hueso. Aquí un pendiente se extiende desde una oreja perforada, una nariguera, que tiene los elementos de la muerte ya que toma la forma de un hueso sin carne. Por último, tenga en cuenta el contexto en que nos encontramos con esta imagen. Está en una tapa de un ataúd, por lo que la opinión dominante está perfectamente en línea con eso y todo el concepto entero de la imagen representada era común en los entierros mayas. Hubiera sido una cosa extraña, para ellos, abandonar de repente todo su simbolismo artístico usual para representar un cohete en la tapa de un ataúd. El hecho es que los símbolos en la tapa del sarcófago se utilizan de manera totalmente coherente. Estos símbolos a menudo se explican en los extensos escritos mayas. Estos símbolos se ajustan perfectamente con lo que sabemos acerca de sus creencias sobre el mundo y el más allá. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca de Perú han sido desde sus inicios una parte importante de la teoría de los antiguos astronautas. Originalmente von Däniken afirmó que las líneas eran una especie de pista de aterrizaje de ovnis, o un tipo de aeropuerto extraterrestre, donde la nave alienígena aterrizó y despegó. Al ser cuestionado por este tema, von Däniken vino a dar una especie de marcha atrás, y dijo que lo que tenía intención de decir es que las líneas fueron hechas por el aterrizaje de las naves. Nunca dije que los extraterrestres necesitaban una pista de hormigón o algo así. Mi idea era que algún vehículo estuvo bajando. No una nave espacial interestelar. Simplemente un vehículo pequeño, y aterrizó con una especie de sistema de colchón de aire. Así que no necesitan pistas de aterrizaje, sino que simplemente, por el aterrizaje en sí, un poco de arena y piedras son lanzadas alrededor, y tienes una pista sencilla en el suelo. Después de unas horas o días, comienzan de nuevo, y consigues una segunda pista, en otra dirección. En otras palabras, él está diciendo que la nave erosionó la superficie del suelo por el aterrizaje, y las líneas son, por tanto, el resultado no intencionado del aterrizaje de la nave espacial. Pero en la serie Ancient Aliens, sin embargo, parece que vuelven a afirmar que era un aeropuerto. La Tierra parecía como pistas de aterrizaje. Comienzan repentinamente y terminan abruptamente. En cuanto a Nazca, desde el aire, se ve como un aeropuerto. Realmente lo parece, porque tiene todas esas bandas anchas, que se parecen a las pistas de aterrizaje, que se superponen una encima de la otra, pero también tienen esas gigantescas líneas rectas, largas y derechas que van por kilómetros y kilómetros, a través de los valles, y sobre las montañas. Cualquier explicación se queda corta,
tratando de explicar por qué estas líneas son a veces de varios kilómetros de largo, siendo algunas de ellas de casi 24 kilómetros de largo. Sería una nave bastante ineficaz si necesitó 24 kilómetros para despegar o, como dice la explicación alternativa, necesitaba arrastrarse por el suelo durante más de 24 kilómetros antes de pararse. Vamos a mirar más de esto más adelante. Mientras tanto, quiero ver lo que creo que es la afirmación más ridícula de toda la serie Ancient Aliens. Ahora bien, en Nazca se han cortado y quitado las cimas de las montañas por completo. Es decir, todo esto requiere de maquinaria. Y no estoy hablando de una pequeña carretilla y un pico. Estoy hablando de maquinaria sofisticada. Porque hoy también necesitaríamos maquinaria sofisticada con el fin de lograr tales hazañas. Ellos están afirmando que esta montaña en la región de Nazca se ha cortado artificialmente. Se están refiriendo a una meseta. Las montañas son naturalmente planas en la parte superior. Es así en todo el mundo, los geólogos saben exactamente cómo se forman. Ver cómo dedican mucho tiempo a este punto, es un poco gracioso. Allí hay las montañas. Son cortadas desde ambos lados. Aquí es plana. Esto es absolutamente increíble. Esta es una de las más locas fotos que hice sobre Nazca. La locura es el estruendo, y los restos de esa cumbre o cima de la montaña que han desaparecido. No hay nada. No está en el valle de abajo. No está en la región. ¿Qué pasó? Bueno, pasamos a las líneas. Nazca no solo tiene líneas rectas, hay también varias imágenes de animales, como monos, arañas, peces, jaguares, llamas, lagartos y perros. Al contrario de lo que dice Ancient Aliens, la forma en que se hicieron es muy bien conocida, de hecho, es ridículamente simple. Ellos simplemente movieron las piedras cubiertas de óxido de hierro de color marrón rojizo, que cubren la superficie del desierto de Nazca, fuera del camino. Cuando la grava se desplaza, la capa de abajo se expone, que es mucho más ligera, y el contraste de los dos colores crea la línea de Nazca. Si usted estuviera en el desierto de Nazca, podría crear una línea de Nazca con su dedo, pasándolo sobre la superficie del suelo. Probablemente permanecerían allí durante cientos de años también, debido a que el desierto de Nazca es uno de los lugares más secos del mundo y casi nunca llueve. De lo contrario, las líneas podrían haber sido lavadas hace mucho tiempo, ya que son muy superficiales. Bueno, si estas líneas no son un aeropuerto extraterrestre, ¿qué son? Lo que se conoce son las creencias básicas acerca de la religión en la antigua cultura nazca, probablemente relacionadas con la naturaleza árida y extrema de su entorno. Las creencias religiosas en Nazca se centraron alrededor de la agricultura y la fertilidad. Mucho del arte de Nazca representa poderosos dioses de la naturaleza, como la mítica ballena asesina, los cosechadores, el mítico gato manchado, etc. Esencialmente adoraron a dioses representados por animales que pensaron que eran los que controlaban las cosas, como el agua y los cultivos. Debo agregar que eran súper serios sobre esto, tan serios, que decapitaron a montones y montones de seres humanos con el fin de apaciguar a estos dioses de la naturaleza. Creo que es justo decir que la gente de Nazca estaba obsesionada con las decapitaciones. En su cerámica, representan cultivos que crecen de cabezas cortadas, y hay otras cosas también que muestran las conexiones, su creencia de que con las cabezas cortadas tendrían buenas cosechas. Todo esto para decir que estas personas se tomaban muy en serio el tema de la agricultura, y si usted es serio con la agricultura, debe serlo también con el agua, y era agricultura en el desierto, así que la importancia del agua, para ellos era algo fuera de serie. Menciono esto porque ayuda a explicar por qué las líneas de Nazca son de esas formas. En primer lugar, tomaremos las representaciones de animales. La mayor parte de todos estos animales también aparecen representados en la cerámica de Nazca. Eran los dioses Nazca del agua y la fertilidad. Si le preguntas a un antiguo habitante de Nazca lo que creían sobre el mundo y su funcionamiento, lo más probable es que diría algo así: tomamos drogas alucinógenas, cortamos un montón de cabezas, todo con la esperanza de que el espíritu del mono nos ayudará a tener una buena cosecha este año. Eso no es lo que uno podría esperar escuchar si estas personas estaban justo en medio de una operación minera, a gran escala, llevada a cabo por astronautas, volando en ovnis. Debe haber algún indicio de esto en su mitología, si fuera cierto. Pero si fuera cierto, aparentemente a ellos no les importaba basarse en la falta de cualquier indicio en su sistema de creencias. Vamos a pasar a la línea real. Para entender esto, tenemos que saber un poco más de los hechos. Un aspecto de la religión en Nazca eran las enormes peregrinaciones. Grandes cantidades de Nazcan caminaban a ciertos lugares sagrados a lo largo del año.
Allí participaban en grandes eventos religiosos. El principal lugar a donde se iban era llamado Kawachi, muy cerca de las líneas de Nazca. Durante mucho tiempo, los arqueólogos pensaron que era la ciudad más grande que se ha encontrado en Nazca. Pero poco a poco se dieron cuenta de que nunca fue un sitio de residencia permanente, solo era un lugar de reunión de todos los peregrinos. Y lo que hacían después de que todos iban allí era... bueno, andaban un poco más. Estas caminatas se llaman procesiones cuando están en un contexto religioso. En la cultura nazcan todos se unían y caminaban juntos sobre estas rutas específicas. La idea era que, al reunir a todos juntos y hacer estos rituales, podrían apaciguar a estos dioses del agua. Y aun cuando las líneas rectas no estaban directamente encima de los depósitos de aguas subterráneas, que conducían a las montañas y otros sitios que estaban relacionados con los dioses del agua, donde la gente entonces adoraría a esos dioses. Así que en conclusión, las montañas no fueron afeitadas. La idea de que era un aeropuerto no tiene sentido lógico, y los símbolos y rituales eran parte muy importante de la cultura nazcan, que explican más que suficientemente las denominadas líneas de Nazca. Los aviones de Tolima. A principios del siglo XX, ladrones de tumbas que buscaban entre el río y Magdalena, se toparon con una tumba que data de hace 1500 años, de una civilización precolombina conocida como los Tolima. Entre los objetos funerarios encontrados allí, había unas 100 pequeñas estatuillas de oro de 5 a 7.5 centímetros. Muchas de las estatuillas parecían insectos y peces. Sin embargo, de las 100 que encontraron, también había una docena con un inquietante parecido con los modernos aviones de combate. Entonces admite que cuando estas cosas se encontraron, había cientos de ellas que representaban claramente insectos y animales y que solo unas 10 parecían aviones supersónicos. Ahora, antes de entrar en los detalles específicos, quiero apelar a su sentido de la lógica. Casi todas estas figuritas representan peces, aves, insectos, lagartijas y ranas, y cuando miramos estas figuras, podemos ver, cuando miramos las figuritas, lo que estaban tratando de describir, como estas ranas, podemos ver enormes cantidades de variaciones y elementos estilísticos que claramente no se encuentran en la naturaleza. Así que sabemos que no intentaban ser ultra realistas, que se puede ver solo con mirar sus representaciones como este hombre, este gato o este cocodrilo. Los Tolima fueron artistas, y como la mayoría de los artistas, tenían un cierto estilo que pusieron en los sujetos representados. Teniendo en cuenta que todos los demás objetos que encontraron son animales, y considerando los objetos en cuestión, como todos los demás, tienen ojos y dientes y así sucesivamente, ¿no es más lógico suponer que estos objetos probablemente son iguales que todos los demás? Es decir, que también están representando alguna especie de animal de forma estilizada. Ah, pero esperen, Ancient Aliens tienen un falso dilema para nosotros. No tienen nada en común con algo parecido en la naturaleza. No hay ni un solo insecto en el mundo que tenga sus alas en la parte inferior. Ahora, cuando se excluye la posibilidad de que sea un insecto, nos deja con la única opción, que esta cosa sea realmente lo que parece. Sí, un avión. Bueno, vamos a ver, tenemos clara esta lógica. Dado que ningún insecto tiene estas características, eso nos deja con una sola opción. ¿Qué es un avión? Pero yo pensaba, ¿no hay también peces, aves, lagartijas, murciélagos y gatos como los que se encuentran en las otras 100 figuras? Eso a mí me parece que es como si quisieran saltarse unas cuantas opciones en su camino a la conclusión del avión. Tomemos el más famoso de ellos, como ejemplo. Este es el que veremos más adelante, donde hicieron un modelo de avión. Las colas de todas estas figuritas son verticales, lo que me hace pensar en los peces, que también tienen colas verticales. Un pez con el que los Tolima estaban familiarizados es el bagre lechón de boca. Esto podría explicar la cabeza redonda, y los ojos grandes, e incluso las pequeñas protuberancias en la parte frontal de las aletas.
se puede ver que algunas variedades de esta especie de pez gato también tienen pequeñas protuberancias en sus aletas. Cuando nos fijamos en las demás estatuillas de oro, se puede ver que no solo los peces eran un tema común, también estaban representadas muchas especies diferentes de peces. Debido al número y la forma de las aletas, se puede suponer que las demás figuras también son peces. Así que cuando él nos dice que como ningún insecto tiene alas en la parte inferior tiene que ser un avión. Solo puedo ver esa afirmación como engañosa, teniendo en cuenta que la situación y el ángulo de las aletas están perfectamente contabilizadas en muchas especies de peces que estaban disponibles y eran importantes para la cultura tolima. En otras palabras, los aviones no tienen el monopolio de ser aerodinámicos. Para probar que una de estas estatuillas es aerodinámica, lo que según Ancient Aliens demuestra que es un avión, construyeron un modelo de la misma. Esto es lo que nos dicen de él. Fue bastante simple, ya que no tuvimos que poner muchas partes en esta forma, porque esta forma es perfecta. Todo fue hecho por los indígenas hace 2000 años. No añadieron o quitaron una pulgada, sino que, esencialmente, solo lo pusieron a un tamaño más grande. Quiero decir, esto es sensacional. No, ellos no añadieron o quitaron una pulgada, a menos que cuentes cosas como eliminar totalmente los grandes rizos en la parte delantera de las alas que habrían inutilizado al modelo. También agregaron curvatura a las alas, agregaron flaps, tren de aterrizaje y una cosa más, una hélice y un motor. Por último, quiero apelar a su lógica en el siguiente punto. Considero que todo lo que sabemos de esta cultura revela que eran simples campesinos, pescadores y artesanos. Personas que vivían de la tierra, y teniendo en cuenta que no hay nada en la amplia cantidad de material arqueológico de esta cultura que sugiera conocimiento sobre aviones aterrizando y despegando todo el tiempo, es lógico suponer que los extraterrestres aterrizando y despegando de sus patios traseros hiciera tan poca impresión en ellos que solo dedicaron 10 de las 100 figuras a eso. Y solo en una tumba. ¿No sería más lógico suponer que, al igual que los otros cientos de estatuillas con ojos, dientes y aletas, que solo son animales muy estilizados como los peces que conocían y en los que basaban sus vidas cotidianas? Creo que incluso el defensor más acérrimo de la teoría de los antiguos astronautas tendrían que admitir que la lógica no está de su lado en este caso. Las bombillas egipcias. ¿Qué son estos tallados en una pared en el complejo de Dendera en Egipto? Para algunos, los extraños diseños parecen inquietantemente similares a objetos muy usados hoy en día. En Egipto hay una cripta subterránea en Dendera que siempre fue secreta, y solo los sacerdotes tenían acceso a la cripta. Hace mucho calor allí. Es muy estrecho. Debajo del techo, en las paredes, están estos relieves que parecen ser antiguas bombillas. Por lo que debemos preguntarnos una cosa. ¿Cómo iluminaron los antiguos egipcios el interior de sus tumbas? Esta es la teoría de la bombilla egipcia. Vamos a ver qué podemos averiguar al respecto. Vamos a empezar por escuchar algunas de las razones que los teóricos de los antiguos astronautas creen que es la verdad. De acuerdo con la mayor parte de los principales arqueólogos, los antiguos egipcios utilizaron antorchas para iluminar las oscuras cámaras de tumbas y templos. Pero en ninguna parte de los techos hay la más mínima evidencia de hollín o residuos de humo. Es difícil saber por qué afirman esto, porque hay hollín en casi cada templo y tumbas de Egipto. De hecho, una limpieza reciente llevada a cabo en el techo del templo de Hathor, que es el mismo templo donde se encuentra el relieve denominado bombilla, descubrieron una pintura de colores brillantes en el techo, nunca antes vista. ¿Qué estaba encubriendo la pregunta? Voy a citar directamente, dijeron que el techo estaba cubierto con cientos de años de hollín negro. Eso es divertido, hay que admitirlo. Además, no hay suficiente oxígeno en el interior de esas tumbas para alimentar la llama de una antorcha. Estuve una vez en el interior de la Cámara de los Reyes, dentro de la pirámide de Giza, y alguien apagó las luces, y de inmediato, nos quedamos en la total oscuridad, y yo dije no hay problema. Voy a sacar el mechero de mi mochila, y lo encendí,
pero no funcionó. Yo no sé acerca de su mechero específico, pero hay un montón de exploraciones documentadas de las pirámides y otras tumbas en el siglo XX que utilizaron antorchas para iluminar las pirámides. Al arqueólogo y experto en pirámides, John Romer, una vez le hicieron una pregunta parecida en un programa de televisión. Esta fue su respuesta. En cuanto al hollín, hay hollín de los exploradores del siglo XIX en la Gran Pirámide, pero la mayor parte ha sido lavada. La mayoría de las pirámides, por supuesto, fueron construidas a la luz del sol. Así que la iluminación del interior solo habría sido un problema después de poner el techo. Habrían utilizado lámparas, con sal en el aceite, para que la llama arda muy pura. Romer no solo hace suposiciones sobre las lámparas de aceite de oliva, que están representadas en los relieves egipcios, y existen incluso recibos de órdenes de sus mechas y otras evidencias. Otra cosa a tener en cuenta en las tumbas es que no se espera que estén iluminadas. De hecho, si todo iba bien, los ladrones no serían capaces de encontrar ninguna forma de entrar, y la tumba nunca volvería a ver la luz del día. Ese era el plan, y si no fuera por los exploradores del siglo XIX y la dinamita, ese plan podría haber funcionado muy bien. Pero cuando hablamos de templos como Dendera, el falso dilema de que no hay suficiente oxígeno simplemente no funciona. El templo está mucho más abierto, los niveles de oxígeno son abundantes. Obviamente usaron fuego para iluminarlo, si no por qué otra razón, había cientos de años de hollín en el techo. Bien. De acuerdo. Hemos abordado los falsos dilemas, pero todavía nos queda por explicar lo que está representado en este relieve. Primero escuchemos lo que Ancient Aliens nos dice acerca de las principales interpretaciones sobre el relieve. La explicación de los egiptólogos para esto. Y ellos tienen que tener alguna explicación. Y tiene que ser bastante mundana, para que no pueda ser un dispositivo eléctrico. Dicen que se trata de una flor de loto, y lo que parece ser un foco, alrededor de ella, es el aroma de la flor de loto, y es solo una representación muy extraña de una flor. Esa es una representación terrible de la opinión mayoritaria sobre este relieve. Ancient Aliens utiliza el argumento del hombre de paja para hacer que el suyo parezca superior. Este relieve no es tan místico si tienes un poco de comprensión del arte y los símbolos religiosos egipcios. Esto es una variante de la representación de la creación del mundo en la mitología egipcia. Los egipcios creían que antes que existiera cualquier cosa, había un vasto y primordial mar de la nada. Creían que lo primero que surgió de este mar fue una flor de loto. Esto es probablemente debido a que el loto se cierra por la noche y se hunde bajo el agua. Por la mañana, reemerge y florece de nuevo. Se creía que la flor de loto luego dio luz al primer dios que a menudo se asociaba con el sol. Este relieve se hizo después de que el dios Atom se fusionó con el dios Sol, Ra, y se convirtió así en Atom-Ra. Atom, el dios que creó todo lo demás, después de esto, en realidad se representa como una serpiente. Y sí, es una serpiente lo que se ve en estos relieves, y no son filamentos de bombillas. Se pueden ver los ojos y otros elementos de una serpiente si se mira de cerca. Se trata de mitología egipcia, bastante estándar, que la flor de loto salió primero y luego el primer dios, Atom, representado como una serpiente. Bueno, ¿qué pasa con la burbuja que lo rodea? Voy a citar a un experto directamente en este punto. A pesar de la variedad de deidades, los egipcios concibieron el origen del mundo como singular. Solo un dios, Atom, fue responsable de la aparición del universo como una burbuja de aire en el vasto e ilimitado océano inerte, y la oscuridad eterna de las indiferenciadas aguas primordiales, Nun, que existía antes de la creación. En otras palabras, el universo salió de la flor de loto en una burbuja de aire. Hay otros elementos en esta imagen que respaldan esta interpretación. La burbuja del universo está siendo sostenida o levantada por la diosa Nun. Nun es las aguas primordiales y técnicamente es ella la que eleva y hace surgir al loto, Atom, y a todo lo demás. Esta postura de las manos extendidas es uno de los motivos más comunes de Nun, y ella levanta y mantiene el universo de la nada. En algunas versiones de esta historia, el dios Sol que aparece en estas escenas es Khepri, que fue representado como un escarabajo. Atom y Khepri son al mismo tiempo aspectos de Ra en la mitología egipcia. Así que, en esencia, tenemos a Nun, las aguas primordiales levantando la barcaza solar de Ra para su primer viaje a través del cielo. Y esto explica por qué se observan posturas similares en el relato de la creación en Dendera. También representan a Nun levantando el universo fuera de sus aguas. La idea de que los antiguos egipcios utilizaron la electricidad
Es algo que no es ni siquiera insinuado en ningún otro lugar de los registros egipcios. Y si usted cree Ancient Aliens, no solo utilizaban la electricidad, sino también tubos de vacío, que requieren grandes cantidades de electricidad, así como gases raros, como el argón. Y si este fuera el caso, deberíamos esperar encontrar alguna mención de esto en alguna parte. Pero Ancient Aliens tiene una respuesta de por qué no lo encontramos. Pero si los antiguos egipcios habían usado algún tipo de luz eléctrica para iluminar sus pasillos, porque existe evidencia visual solo en el antiguo templo de Dendera. En Egipto habían diferentes zonas de especialidad, y Dendera era el área donde se guardaba el conocimiento de la fuente luminosa, y este conocimiento secreto fue custodiado por los sumos sacerdotes. Eran los únicos que estaban al tanto de este tipo de información, ya que Dendera era el lugar especial donde fue custodiado y mantenido este conocimiento específico. Bien, claro que no hay nada en ningún texto, o en ninguna pared que respalde lo que acaba de decir. Incluso inventa esta frase guardianes de la fuente luminosa, solo para hacerlo sonar oficial. Es interesante que el templo en el que se guardaba el conocimiento de esta luz, es el mismo con cientos de años de hollín en el techo. Tal vez trataban de ahorrar en la factura eléctrica. En conclusión, todas las razones que Ancient Aliens menciona como evidencias de que las bombillas existían en el antiguo Egipto, como que no hay hollín en las tumbas o que no hubiera suficiente oxígeno, son falsos dilemas fácilmente desechables. Y las denominadas bombillas se explican fácilmente, utilizando el simbolismo egipcio estándar. OVNIs en el arte antiguo. A lo largo de la Edad Media, hay algunas pinturas magníficas. Y en determinadas zonas de la pintura se ven lo que parecen ser ovnis. Siempre están flotando por encima en el cielo, por lo general por encima de la Virgen María, o por encima de Jesús crucificado. En algunas zonas vemos escenas que representan lo que parecen ser ovnis. Casi todos los casos de supuestos ovnis en el arte provienen del arte medieval, y hay una muy buena razón para ello. La mayoría de las personas no son conscientes de las reglas del simbolismo del arte bizantino medieval, por lo que son presa fácil de la teoría de los antiguos astronautas. Estas teorías sobre el arte bizantino no podrían funcionar en alguien que estudia este tipo de arte de manera profesional. Déjeme mostrarle por qué. En primer lugar, miremos una pintura que Ancient Aliens mostró como fondo un par de veces en el último clip. Es una pintura muy famosa para los buscadores de ovnis en el arte, y se presenta generalmente con una imagen de muy baja calidad, por lo que no se ven bien los detalles. Si se mira de cerca es posible ver que estos objetos tienen rostros. En realidad representan al Sol y la Luna, y podría pensar que alguien que son esto, acerca de esto, informaría que aparecen en casi todas las pinturas de la crucifixión hechas en el estilo bizantino. El Sol y la Luna fueron representados de manera compatible con las características humanas, algunas veces tenían solamente rostros, otras veces poseían cuerpos completos. El concepto de representar al Sol y a la Luna con características humanas fue una transferencia del arte pagano de Roma. La Iglesia Católica Romana simplemente continuó con esa tradición de simbolizar al Sol y la Luna con características humanas en las obras de arte que encargaba. El Sol y la Luna por lo general están enfrente de la cruz, lo que se supone que los representa siendo testigos de la crucifixión. El gran número de escenas bizantinas de la crucifixión, donde estos objetos se representan de tal manera que se supone, evidentemente, que son el Sol y la Luna, debería ser suficiente para poner este tema a descansar para siempre. Ancient Aliens se prolonga durante un buen rato del fresco del siglo XIV que se encuentra en el monasterio Viskoski de Kani en Kosovo. Ha sido uno de los grandes favoritos dentro de la teoría de los astronautas antiguos desde que apareció por primera vez en la revista francesa Sputnik en la década de 1960. Esta escena de la crucifixión es como las otras que hemos visto, excepto que tiene una representación de cuerpo completo del Sol y la Luna, con más detalles. Hay otros tantos ejemplos del Sol y la Luna representados de esta manera con cuerpos completos en otras escenas de crucifixión del arte bizantino, incluso en otros lugares del mismo monasterio. Ancient Aliens también muestra esta famosa pintura, famosa para los teóricos de los antiguos astronautas.
Estas como las otras, una vez que sabes lo que estás viendo, encontraréis muchos otros ejemplos en el arte medieval. Esta se llama Virgen con el Niño con el Infante San Juan, y para empezar quiero llamar su atención, justo debajo, y a la derecha del objeto, donde verá un personaje, haciéndose sombra con la mano, y mirando hacia el cielo, con él hay un perro que igualmente está mirando al cielo. Se suponía que la pintura representa este pasaje de la Biblia. Y había en el mismo país, pastores que velaban, turnándose para cuidar los rebaños por la noche. Y he aquí que el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que los pastores y la gloria del Señor rodeándolos, están todos en el contexto del anuncio del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Lucas. Lo que realmente desmitifica esto, es mostrar otras pinturas de la época que representan la misma escena. Poco a poco verá lo que es el supuesto ovni. En primer lugar, se dará cuenta que todas estas pinturas tienen el mismo pastor, por lo general con un perro, y, casi siempre, haciéndose sombra con la mano. Por lo general un ángel sale de una nube luminosa. En imágenes más antiguas de la nube en esta escena tendría rayos dorados. En ocasiones un ángel está saliendo de un gran desgarro en el cielo. Otras veces, como está con un estilo similar, solo el desgarro en el cielo es visible, no el ángel. En otro caso idéntico, vemos al pastor, mirando hacia un ángel vestido de rojo, y en el centro, por encima de la cabeza de la Virgen, se aprecia la misma nube con rayos de luz. Esta es la misma escena, pintada por el cuñado del artista, con una estrella brillante, que aparece en el interior de la nube. En una colina, a la izquierda, el ángel se aparece a los pastores. Aquí tenemos otra escena pastoral. Vemos el ángel y la nube luminosa. A veces los ángeles se representaban en la nube de esa manera. Así que Virgen con el Niño con el Infante San Juan, con seguridad se puede identificar con la escena del anuncio a los pastores del Evangelio de Lucas, y todos los elementos de la pintura son bien conocidos por los estudiantes del arte medieval. La pintura más famosa que disuelve cualquier duda en mi mente sobre si representan un ovni, con su rayo láser, fue hecha por Crivelli en 1486, la Anunciación a María. En el arte medieval es la Anunciación cuando a María se le dice que va a tener un niño, pero ella seguirá siendo virgen, y los ángeles le dicen esto. Sobre la cabeza de María hay una cápsula espacial. ¿Qué hace una cápsula espacial sobre la cabeza de María? Esto no es una cápsula espacial. Si te fijas bien verás que está formada por un círculo de nubes en el interior de las cuales hay dos círculos de pequeños ángeles. Esta es una forma muy común de representar a Dios, y es visible en un gran número de pinturas. Incluso, Gustave Doré. En el medio de los años 1800, reanuda este patrón de los círculos de ángeles en su ilustración titulada El paraíso de Dante. El llamado rayo láser está presente en una gran cantidad de pinturas de esta escena, y se utiliza para mostrar la impregnación de María por el Espíritu Santo, a menudo representado por una paloma, que está presente en esta pintura si se mira de cerca. Pero el rayo láser pierde su valor para los teóricos de los antiguos astronautas cuantas más pinturas se ven de esta escena bíblica, porque es obvio que no estaban tratando de representar una cápsula espacial en absoluto, sino más bien el círculo de adorno de los ángeles. La última que Ancient Aliens menciona es esta. Una pintura muy interesante, en la que Jesús se sienta con las nubes con, entre comillas, Dios. Y sostienen las antenas de algo que se parece al satélite Sputnik, y los teólogos dicen que lo que se muestra aquí es la Tierra. ¿Por qué? La Tierra tiene dos antenas brotando de ella, y ¿por qué tendría que ser redonda? Cuando el punto de vista dominante en aquella época era que la Tierra era plana. Este es similar a los demás que hemos visto, en los que hay un montón de otras imágenes de esta escena bíblica que ayudan a darnos contexto. Generalmente la escena contiene al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usualmente simbolizado como una paloma. Sostienen lo que se denomina, a veces, el globo de la creación. La idea que están tratando de transmitir es el concepto bíblico de que la creación del mundo se atribuye al Padre, al Hijo y Espíritu Santo en la Biblia. Este globo de la creación se convierte en un símbolo muy común en el arte medieval, y la única razón por la que Ancient Aliens dice que no puede representar un globo del mundo es que, según ellos, la gente de ese momento de la historia pensaban que la Tierra era plana.
Aunque esta idea de que las personas de la Edad Media creían que la Tierra era plana, se sigue creyendo ampliamente hoy día, es poco más que una leyenda urbana. En 1543, año de su fallecimiento, se publicó la obra de Copérnico De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre el movimiento de las esferas celestiales, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos, en el siglo III a.C., y en la que defendía el heliocentrismo y la redondez de la Tierra. Teniendo la admiración de las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica Romana, sin embargo, sus libros serían incluidos en el Index muchos años después de su muerte, con el caso Galileo. La afirmación periodística acerca de que fue perseguido por herejes es errónea, así que no hay problema en absoluto con que los artistas medievales supieran de la Tierra redonda, y por lo tanto no hay razón para decir que estos símbolos no representan exactamente lo que sus autores siempre han dicho que representan. Casi todas las teorías de ovnis en el arte provienen de la Edad Media, y todas fallan cuando se las compara con otras pinturas de la misma escena, porque uno puede ver que se trata de motivos coherentes en ese estilo de arte, y que se utilizaron para describir ciertos conceptos teológicos, que se explican a la luz del concepto que están tratando obviamente de transmitir, desmitificando totalmente a los objetos en cuestión. Las calaveras de cristal. Belice, América Central. En 1924, el aventurero británico Frederick Mitchell Hedges llegó aquí con su hija Ana para explorar las ruinas de la antigua ciudad maya de Lubontoon. Una tarde Ana subió a la cima de una rugosa pirámide, con la esperanza de ver el mar. Era mediodía, y ella estaba en la cima, y por la forma como entró el sol, la manera como las rocas se habían movido, solo había una pequeña abertura, y la luz del sol la atravesaba, e impactaba en la parte superior de la calavera. Bajó corriendo. Estaba muy emocionada, y me dijo: hay alguien dentro con una linterna. El padre de Ana, y otros en su grupo, eran demasiado grandes para caber dentro de la pequeña abertura de la pirámide, por lo que ataron una cuerda alrededor de Ana, y la bajaron por el agujero. Cuando ella volvió a subir, Ana llevaba la parte superior de una extraña calavera de cristal. Una segunda búsqueda descubrió la otra mandíbula. Como usted podría haber sospechado, nada de lo que acaba de oír es cierto. La verdadera historia sobre la Mitchell Hedges skull, la calavera de Mitchell Hedges, es bastante diferente. Vale la pena mencionar que la razón por la que Ancient Aliens se centra en la Mitchell Hedges skull se debe a que todas las demás calaveras de cristal conocidas ya se ha demostrado que son falsas e incluso alienígenas ancestrales admite esto. Las pruebas científicas han determinado que las dos de propiedad del Museo Británico y la francesa del Musée du Quai Branly, de Mitchell Hedges skull, no eran auténticos artefactos precolombinos. Era la última esperanza de una calavera real, y la única razón por la que era la última esperanza se debe a que la hija de Mitchell Hedges, mientras estuvo viva, se negó siempre a un estudio oficial para ver si era falsa o no. En lugar de ello recorrió con ella las reuniones del tipo Nueva Era y similares hasta que murió recientemente. Su viudo, sin embargo, en 2007 la llevó al Museo Smithsoniano de Historia Natural, donde extensas pruebas se llevaron a cabo en ella. Se encontró que era una falsificación, al igual que las otras. No estoy seguro de si Ancient Aliens produjo este episodio antes o después de 2007, pero sospecho que no habría importado, de cualquier modo. La verdadera historia de the Mitchell Hedges skull, se inicia con otro cráneo de cristal que se encontraba en el Museo Británico. Esta calavera del Museo Británico la copió el falsificador de the Mitchell Hedges skull. El Museo Británico adquirió una calavera de cristal en 1898, justo en el momento después que se inventaron las primeras herramientas que hacían posible tallar calaveras de cristal como estas. Ahora sabemos que también era un momento en que se vendió una gran cantidad de artefactos de cristal falsos a los museos. La calavera de cristal del Museo Británico, que tiene su propia historia dudosa, se demostró más adelante que era falsa también, pero en la década de 1930 todavía se creía que era auténtica, y se mostraba con orgullo en museos. Con base en investigaciones realizadas en the Mitchell Hedges skull,
Por el Museo Smithsonian, se concluyó que el falsificador de The Mitchell Hedges skull copió la del Museo Británico con el fin de hacer parecer que su trabajo era más auténtico. El primer dueño de The Mitchell Hedges skull fue Sidney Burney. y tenemos registros de que trató de venderla a varias personas, sin éxito, durante 10 años. Antes de esto, finalmente la vendió a un miembro del público en una subasta de Sotheby. en Londres, en 1943. Ese miembro del público era, Frederick Mitchell Hedges. de hecho, tenemos la carta que Frederick Mitchell Hedges escribió a su hermano inmediatamente después de la compra de la calavera en la subasta, y en la que expresa su entusiasmo por su nueva compra. Esto será importante, más adelante. 5 años más tarde, en un periódico local, Frederick Mitchell Hedges estaba afirmando que fue él mismo el que encontró la calavera en una audaz expedición a América Central. Frederick Mitchell Hedges Era un cuentista de renombre y a menudo vendía sus historias fantásticas a los periódicos de Hearst. En esas historias él siempre era el personaje principal. Por ejemplo, Frederick Mitchell Hedges fue un pescador de profesión, y así él tendría cuentos de capturas por él mismo de animales que no habían sido descubiertos, luchando contra monstruos marinos, cuentos de hombre comiendo tiburones, así como sus mediocres historias de grandes peces. Luego, con su libro, El peligro es mi aliado, contó cuentos de sí mismo, descubriendo tierras previamente desconocidas y gentes desconocidas, así como luchando contra todo tipo de peligros en la selva. Más tarde la gente escribió editoriales y estuvieron en las áreas que él dijo que estuvo, y fue públicamente desacreditado. Frederick Mitchell Hedges También se le demostró el engaño en una situación extraña, que implica un supuesto robo y varias cabezas reducidas. Incluso perdió un tendencioso pleito muy notorio referente a esto. Pero todo esto solo roza la superficie del engaño que rodea la calavera de Mitchell. En primer lugar, ninguna de las historias sobre el descubrimiento de The Mitchell Hedges skull concuerdan entre sí, y todas ellas se contradicen con la carta que le envió a su hermano en 1943, en la que claramente escribe que la compró en una subasta. Dice: La colección crece y crece y crece. Posiblemente viste en los periódicos que he adquirido la asombrosa calavera de cristal, que formaba parte de la... Sidney Burney Collection. Está formada a partir de un solo bloque de cristal de roca transparente, exactamente de tamaño natural. Científicos le pusieron fecha de 1800 a.C. y estiman que tomó 5 generaciones, pasando de padres a hijos para completarse. Es antropológicamente perfecta en cada detalle. Una magnífica pieza de artesanía. Solo hay otra como esta en el mundo conocido, que está en el Museo Británico, y se reconoce que no es tan buena como esta. Muchos años después, cuando esta carta reapareció, su hija adoptiva Anna trató de explicar la discrepancia entre estas historias de esta manera en su sitio web. En 1943, Mitchell Hedges se vio envuelto en otra controversia que aún continúa en algunas partes hasta nuestros días. En los tiempos antes de las alarmas contra robo, no era raro dejar objetos de valor con los amigos si uno se iba por largos periodos de tiempo. Mitchell Hedges Hizo esto con un amigo de la escuela, Sidney Burney que siempre había mostrado un interés en la calavera de cristal. Sin embargo, en 1943, Burney inexplicablemente puso la calavera de cristal a subasta Sotheby en Londres. Mitchell Hedges Se enteró de esto el día anterior y estaba tan furioso que por un tiempo fue incapaz de hablar. Imposible contactar con Burney Se levantó al día siguiente a las 5 de la mañana y viajó a Londres para recuperar su propiedad. Sotheby Le informó que el vendedor era el hijo de. Sidney Burney Cuando se negaron a retirarla de la venta, Mitchell Hedges se dio cuenta de que la forma más fácil de recuperar su propiedad era comprarla. Eso hizo por 400 libras. Esto no tiene sentido, por muchas razones, y dejando de lado que de acuerdo con su historia, a la cual vamos a llegar en un minuto, esto significaría que le ocultó el cráneo durante 10 años y no lo mencionó a nadie hasta después, que le escribe una carta a su hermano, una década después, obviamente, dando a entender que se trataba de algo que acababa de comprar por primera vez. Después, Frederick Mitchell Hedges murió, y el cráneo quedó en manos de Anna Mitchell Hedges su hija adoptiva, y aquí es cuando las cosas realmente se ponen chungas. Anna pasó toda su vida tratando de vender el cráneo. Ella contrató a un tipo llamado Frank Dorland un marchante de arte para promover el cráneo para que pudiera conseguir venderlo. Dorland Había trabajado con su padre, cuando estaba vivo, para vender otro de sus objetos, que también resultó ser una falsificación. Ella y Dorland
firmaron un acuerdo en julio de 1964 para promover el cráneo y el precio de su venta no debía ser menos de $50.000. Dorland. Entonces se puso a trabajar, tratando de hacer que todo parezca muy oficial, incluyendo dar con una historia totalmente diferente para el descubrimiento del cráneo de cristal. Después de este acuerdo con Dorland, en 1964, fue la primera vez que Anna afirma que fue ella, no su padre, quien encontró el cráneo. Algo que nadie más parecía mencionar en los últimos 30 años. De esta manera, se hizo Anna, la única persona que puede establecer la procedencia del cráneo, algo que un comprador quiere, sobre todo un museo. Y como todos los demás involucrados estaban muertos en ese momento, no había nadie para contradecir esta nueva historia. Todas las afirmaciones místicas sobre el cráneo nacieron en los 2 libros que el promotor, Frank Dorland, encargó a fin de dar publicidad al cráneo. Aquí está una carta de Dorland, para Anna, relativa al escritor que quería escribir uno de los libros. Estoy convencido de Dick Garvin, ¿Quién hace la venta? vale la pena, el porcentaje para usted, y para mí, y usted le suministra la información. Esto hace que sea un libro mejor. Hace más dinero en todos los sentidos. El cráneo no se vende, se empezó a utilizar en este modo, y con apariciones públicas, para aumentar las ventas y el interés. Estos libros hacen afirmaciones extravagantes sobre el origen y los poderes de las calaveras de cristal, y ya que los libros fueron publicados a la altura del movimiento Nueva Era, disfrutaron de un público incondicional y entusiasta. Durante todos estos años, trataron desesperadamente de vender el cráneo. El problema era que, debido a tantas falsificaciones, los museos solicitan validar el cráneo primero. Una carta del Museo Británico a Anna demuestra que se detuvieron las negociaciones cuando se enteraron de la historia real de la calavera. Nada de esto detiene a Ancient Aliens de la promoción de todo tipo de historias contradictorias sobre el cráneo. Sí, son artefactos alienígenas. Incluso algunas personas piensan que están hechos en otro planeta. Fueron creados específicamente para mantener registros de las civilizaciones extraterrestres. Había una leyenda que habla de 13 cráneos, y que cuando los 13 cráneos se unan, entonces algo importante va a cambiar en el mundo. La leyenda sugiere que hay 12 mundos adicionales por ahí, planetas, que están habitados por especies inteligentes. Estas 13 calaveras de cristal, que supuestamente existen en el planeta Tierra, fueron cada una traídas aquí de uno de esos 12 planetas. Y la calavera 13 es la que al parecer contiene toda la información de todos esos 12 reinos diferentes. Y esta es la leyenda de las 12 calaveras de cristal. Pero, como los teóricos de los antiguos astronautas mantienen, ¿por qué los visitantes alienígenas dieron la calavera de cristal a los mayas? El único problema es que nadie parece encontrar un registro de esta profecía maya. La idea parece remontar a una nueva era del autor. Los estudiosos mayas nunca han oído hablar de esta leyenda, y ciertamente no existe. Muchos de los nativos, y una gran cantidad de personas que trabajan con los cráneos de cristal dicen que el alto contenido de cuarzo que contienen las calaveras, y especialmente las de cuarzo, en sí mismas, tienen la frecuencia más alta, o la energía, o la máxima vibración posible en el plano físico. Por lo que una gran cantidad de nativos las adoraban, o se ocuparon de estos objetos, ya que sabían que tenían, o creían que tenían, la energía más alta posible en la llanura de la Tierra. Todo este mito nació de una campaña de marketing para un artefacto falsificado, un mito que encontró un hogar en la nueva era. En conclusión, todas las calaveras de cristal propuestas ya se han probado de manera concluyente que son engaños. El último baluarte, The Mitchell Hedges Skull, era considerada auténtica, solo porque no se permitió ser examinada hasta hace poco. Su historia está llena de codicia y mentiras, y la autenticidad solo podría ser aceptada por el devoto más dedicado, dados los hechos que hoy conocemos.